Aquí está en mi teléfono. Vaya, fíjense, le voy a proyectar ahorita el aula virtual para que veamos lo que vamos a ir trabajando. Bueno, como siempre, el trabajo que se va haciendo es, digamos, no tanto de trabajos así como muy tradicionales, digamos. Son, digamos, actividades que les pueden servir a ustedes de manera personal, o así, por lo menos así lo pienso yo, ¿verdad? Y que les puede servir para el trabajo con los estudiantes o, digamos, algunos que se dedican a la docencia. Entonces, es un poco complicado a veces tratar de crear estas experiencias de aprendizaje que sean favorables para cada uno de nosotros que estamos en diferentes áreas, ¿verdad? Pero eso es lo que se intenta. Vaya, entonces voy a proyectar ahorita el aula virtual. Estamos aquí. Y pues en teoría empezamos la semana anterior, ¿verdad? Aquí está ya, digamos, la primera parte, la bienvenida. Esta frase de comprender el pasado no es repetirlo, es transformarlo con conciencia. Hay otras frases similares, ¿verdad? Desde el marxismo, que pues no es suficiente con saber qué ha ocurrido, ¿verdad? Lo importante es transformarlo. Ahora bien, en ese proceso de transformación, pues tiene que haber mucho pensamiento crítico, debe haber mucho proceso de investigación. Como ustedes saben, en el país, pues estos procesos pues son muy recientes, puesto que las universidades no habían tenido a bien pues formar en estas áreas. Entonces es muy importante, fíjense, yo no sé si lo han pensado, espero que sí, el papel que ustedes tienen en la sociedad en este momento, porque no hay historiadores en el país, o hay muy pocos, asimismo no hay prácticamente antropólogos, porque pues la mayoría de universidades se rigen por la lógica del mercado y en ese sentido creen que formar en estas áreas pues no es necesario. Y pues algunas universidades dicen, bueno, sí, sin fines de lucro, de ganancia, pero tampoco de perder. Ya les he escuchado yo esa frase, ¿verdad? Y entonces las universidades brindan las carreras que creen que van a servir al mercado, olvidando que los seres humanos, pues no solo, claro que tenemos ese componente económico, pero tenemos otros componentes también. Y entonces una sociedad siempre necesitará escudriñar en sus procesos históricos, en qué ha sucedido y en cómo cambiarlo, es decir, la sociología, pero que parece ser la tendencia de los programas de los pensum recientemente, ir quitando lo que no es de su especialidad y allí le quitan la filosofía, la sociología y la historia. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Un ser humano básicamente servil al mercado con unas capacidades, unas competencias de ese tipo y por eso luego algunos están diciendo, ay, es que faltan trabajar las habilidades blandas, que yo no sé quién se le ocurrió eso de blando, bueno, yo no sé si es blando, es duro, qué, pero bueno, así le llaman en esto de los conceptos, cualquier cosa es válida. Y entonces, bye, bye, chao, chao, que te vaya bien. Y entonces en esta lógica, por supuesto que luego empezamos a resentir, la sociedad empieza a resentir. Estamos formando a estos profesionales en sus áreas muy específicas, en sus áreas técnicas, pero descuidamos el resto, ¿verdad? Lo que se denomina entonces como habilidades blandas. Y no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Al menos en el ámbito aquí universitario, aquí en la Universidad de Sonsonate, yo les escucho a los decanos que mucho hablan de esto, que los estudiantes pueden ser muy inteligentes, muy capaces, pero sin habilidades de trabajar en equipo y bueno, lo demás que yo diría, un salvadoreño que desconoce su historia y que por supuesto que nos hace falta. Y eso es lo que vamos a ir conversando a lo largo de todas estas semanas, pocas o muchas, ¿no? Pero estas semanas de para qué nos sirve la historia.
Y de esto se han escrito libros, ¿verdad? Está en sociología también. ¿Y de qué sirve un sociólogo? ¿Y de qué sirve un profesor? Entonces, son respuestas que parecerían bastante obvias, pero que está la literatura dándonos como la teorización para poder responder a esto. Entonces, tenemos por acá una presentación que es la descripción de la asignatura con las competencias, el primer contenido, que ya lo vamos a ir viendo, solo que en esta clase vamos a presentar el programa de estudios. Entonces, pero ahí lo tienen, esta es la primera presentación. Y luego tenemos por aquí un foro que ya pueden irlo contestando, ¿verdad? Aquí hay una fecha 21, pero se va a extender. Este foro, pues, es con una pregunta: ¿qué relatos del siglo XX circulan en tu entorno familiar o comunitario? Cualquier relato. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque la memoria, digamos, esos relatos que son orales muchas veces se están perdiendo, muchas veces se pierden. Y entonces, si nosotros tenemos por ahí a nuestros abuelitos, abuelitas, personas mayores de la comunidad y tenemos acceso a poderlo grabar, hay que rescatarlo. Aquí con los alumnos siempre que he podido, en algunas asignaturas hemos hecho esto, primero con el entorno más cercano, que serían nuestros familiares, y si no, pues personas de la comunidad que son emblemáticas, que son conocidas, que tienen cierta trayectoria y cierta edad. Entonces, porque si no lo hacemos, se pierde pierde. Esas son historias y yo hubiese querido pensar así cuando tenía 15 años, que se murió más o menos tenía yo esa edad, cuando murió mi bisabuela Rosita de casi 100 años. Y pues algo recuerdo las historias que ella me contaba y las palabras que usaba, pero no las pude guardar. Apenas las pude guardar en mi memoria porque pues ya de cierta edad y uno de cipote como decían, ¿no? Como dicen, uno de cipote es tonto. Y ahora yo siempre le digo a mi hija, cuando estés con los abuelos, pregúntale, conversa con ellos, porque pues a uno nadie le dijo esas cosas y yo sí hubiese querido platicar más con mi bisabuela y hubiese querido grabarla en un video. Bueno, antes no era tan fácil, ¿verdad? Tomarle más fotografías, preguntarle de su forma de ver la vida. Mm, me quedé yo con esa sensación de, no sé, de que hubiese podido hacer más en ese sentido. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar acá, vamos a trabajar desde nuestra propia historia, es decir, la historia personal, pero ligándola con la historia de El Salvador, la historia salvadoreña. Y si hablamos de El Salvador, pues sí sabemos que eso tiene implicaciones de historia, no solamente en estos márgenes, ¿verdad? Sino que estamos ligados a, por ejemplo, a Estados Unidos, a Inglaterra, qué sé yo. Entonces, ese ejercicio lo vamos a ir creando. Por supuesto que ustedes ya saben que en estas clases somos bastante libres. La educación en la medida de lo posible debe ser así. Debe darnos libertad creativa. No debemos estar como preocupados por evaluaciones, porque ya sabemos que el cerebro así no funciona. Cuando uno tiene miedo, el cerebro pues y nuestro cuerpo nos paralizamos. Entonces, no se puede trabajar un proceso formativo con esa premisa de miedo, ¿verdad? Y aquí todos somos, ya nos conocemos, somos todos profesionales, así que así mismo es que vamos a seguir trabajando. Hay que contestar esta preguntita y después, más adelante, vamos a dar para después de vacaciones. Acuérdense que estas fechas eran porque dije que iniciamos la semana anterior, pero vamos a dar tiempo hasta después de vacaciones, porque esta actividad se llama Rastrear mi historia, memorias personales como fuentes para la historia nacional. Reconocer que la historia nacional también se teje desde las vivencias individuales, familiares y comunitarias. Esta actividad busca que identifiquen fuentes documentales, materiales o testimoniales que formen parte de su biografía y reflexionen sobre cómo estos elementos dialogan con los procesos históricos del siglo XX salvadoreño. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Rastrear esas fuentes familiares, que puede ser parte de nacimiento,
fotografías de la infancia, zapatos que les hayan guardado sus papás, uniformes, juguetes, libretas, em, cualquier, cualquier cosa que tengan por ahí guardado, algún cassette. Bueno, yo no sé ustedes si sus papás les guardaron cassette o tienen videos, yo no les he preguntado de qué edad, pero cuando yo recuerdo cuando tenía 7, 8 años, como mi papá vivía en Estados Unidos, siempre vive allá, y entonces nosotros le mandábamos cassette con mi hermano, entonces mi mamá por ahí tiene esos cassettes, nosotros le cantábamos y bueno, toda cosa hablábamos con él. Y bueno, ellos tienen guardadas cartas que se enviaban. Mi mamá mucho tiempo vivió por acá en el país y era allá. Y entonces ahí están esas cartas guardadas y cartas mías también que le mandaba a mi papá y de mi hermano. Y son todos esos recuerdos, fotografías, algunas tenemos, otras se perdieron, que porque le cayó agua y bueno, ahí murieron y así. Entonces vamos a ir a rescatar. Bueno, yo por ahí en la casa tengo unos zapatos que mi mamá me guardó así chiquiticos de cuando andaba yo, andaba con mi papá en la moto. A mi papá siempre le gustó andar en moto. Y entonces puse mal el pie y en el escape y se quemó un poquito uno de los zapatos. Bueno, ahí está ese zapato. También tengo otros de mi difunto hermano. Yo tengo un hermano que se murió hace como 15 años y ahí están unos Cougar, creo que son de esa marca. Y así, entonces vamos a historiar, ¿verdad? Desde lo personal, de lo biográfico y movernos un poquito más allá hasta donde podamos. Y que ese ejercicio nos sirva porque, bueno, sí sabemos que como sociedad somos bien cortoplacistas, pocas veces guardamos ese tipo de recuerdos porque hay otras sociedades en donde la persona puede rastrear su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y no sé qué más, que es lo que sigue por allá, las generaciones, nosotros no, nosotros... eh, por alguna razón habría que investigar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la psique de nosotros los salvadoreños que no nos ligamos, no nos vinculamos en el tiempo, no tan atrás? Y creo que si nosotros lo hacíamos un poco, nosotros digo, pues yo tengo 40 años, gente que tiene, pues lo hacían un poco, yo creería que las nuevas generaciones prácticamente ya no. Entonces perdemos esa conexión con nuestro pasado y pues eso tiene sus implicaciones. Realmente lo que hacemos en el presente, sí sabemos que está entretejido de todo aquello, ¿verdad? Pero a veces creemos que no, o las nuevas generaciones creen que las situaciones casi que surgen por acto fortuito. Entonces vamos a hacer ese ejercicio que espero que esté muy bonito porque ustedes lo van a presentar acá. Van a presentar esas fotos que no querían que nadie viera, no sé. Entonces, yo también voy a buscar unas por allí. Y eso es la memoria histórica. Les cuento también que yo tengo por ahí unas fotografías y audios y texto, porque fue una tarea que dejamos en una materia, ¿cuál fue? Fue Sociología y Filosofía en pandemia. Entonces, con los estudiantes hicimos esa memoria histórica. O sea que yo tengo guardado todos esos testimonios de cómo lo estaban pasando ellos en pandemia. Y no lo he podido, no sé todavía cómo trabajar ese material que tengo. O sea, eso fue en el 20 y luego ya estamos en el 25 y todavía no sé cómo lo voy a trabajar con él. De alguna manera lo quiero trabajar. Acepto sugerencias porque tengo fotografías, una muy buena cantidad de fotografías. Yo en ese entonces tenía como unos 60 alumnos y multiplíquenlo eso por unas 5 fotografías que me hayan enviado cada uno. O sea, tengo muchas fotografías de cómo ellos tenían su casa organizada, en donde estudiaban. Habían algunos que en una mesita, unos con unos celulares quebrados, computadoras.
más de allá que de acá, bueno, y otros bien, pero de todo. Entonces tengo todo ese registro por ahí. Y bueno, también tengo, a mí me gusta guardar las fotos de mi hija en carpetitas. Tengo toda, desde que nació, lo tengo así organizado por mes, que ya vamos en ciento, no me acuerdo cuántos meses, 130 y algo creo. Bueno, ya ella tiene 12 años. Entonces se lo voy poniendo así por carpetitas, así por mes. Hay meses que se me olvida, entonces ya, pero como lo tengo en el teléfono de todas maneras y bueno, ya en un momento determinado organizo. Eso es muy importante, ¿verdad? Los recuerdos. No es más importante, por ejemplo, el problema de las sociedades modernas, que nunca disfrutamos nada, sino es que estamos tomando, ¿verdad? Con el teléfono. Me llama la atención ver los conciertos que prácticamente es siempre estar grabando y no estar prestando atención. Entonces, esos líos de la sociedad moderna, ¿verdad? Que Bauman llama la modernidad líquida, el amor líquido, la educación líquida, ¿no? A la inmediatez, a eso que se refiere lo líquido, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las vamos a ir analizando a la luz de esa actividad que van a realizar, en donde van a ir, vayan empezando a buscar, vayan empezando a preguntarle a su papá, a su mamá, a su abuelito, a ver qué elementos se van a poder poner en la mesa, vamos a decirlo así, para presentarlo y luego ustedes lo guardan. Es parte de su biografía y que luego si tienen hijos, si quieren también, eso es una elección, ¿verdad? O sus familiares, sus sobrinos, sus primos, bueno, ahí está, esta es mi vida, esta es mi biografía. Y luego le sirve a uno para otras cosas, ¿verdad? Para hacer catarsis, puede servir para explicarse el porqué de algunas conductas que tenemos en el presente, etcétera, ¿verdad? Quería usar otra palabra, pero se me escucha muy feo. Haciendo énfasis en conceptos de la psicología. Entonces, bueno, esa va a ser la actividad y como les mencionaba anteriormente, todas las tareas que vamos a hacer son de lo más creativas que se puedan, ¿ok? No tanto de memorizar fechas, las fechas se pueden buscar. A medida que uno va entendiendo, pues va también memorizando. Y que es lo que a veces no le gusta a algunos, que por eso no estudian historias, es que yo no puedo memorizar fechas. Pero todo es importante, por supuesto, es importante memorizar, pero también hay que ir al siguiente nivel, que es comprender. Y luego, si queremos vernos en función de ser profesionales, es transformar nuestros entornos, que difícil es. Em, Cada quien desde donde está laborando, pues podrá pensar cuáles son esos elementos en los que podemos intervenir de alguna manera. Bueno, voy entonces a poner el programa y como les digo, vayan ustedes trabajando en lo que respecta del aula virtual. Saúl. Sí, maestra, yo tengo una duda. Sí me Ujú, pareció súper interesante esa asignación. ujú. Este, eh, en mi caso, yo recuerdo que tenía unos pone fotos. Bueno, en una lluvia se destrabó una lámina y eso hizo que se mojara, ya no pudimos rescatar esa Te fotografía. digo, o sea, lo Pero mismo nos pasa a eh, nosotros. sí, sí, y obviamente a mis abuelos ya no los tengo vivos. Entonces, pero no sé, por ejemplo, si de repente tengo el DUI de mi abuela o de alguno de mis abuelos, podría ser Bueno, tu algo y partida de relacionarlo, por ejemplo, la fecha nacimiento. que ellos nacieron. Ujú. Ajá. Pero, Y ajá, tu como, partida de y como nacimiento y su mamá que nos cuenta la historia. ah, vaya, y digamos en el caso, digamos que tuviera ese DUI y allí salió una fecha, por decirlo así, como relacionar la fecha en que nació, que si hubo algún acontecimiento histórico nacional, por decirlo así. Ujú, ujú. Cabal, Ah, ok, exactamente. perfecto. Eso es Va. correcto. Lo Y que encuentre. este, ujú, y serían, digamos, como
como dos asignaciones diferentes, porque tenemos lo de la fotografía que vamos a hacer como ese álbum y el otro que dice, quiero ver allí mismo, redactar lo de la narrativa contextualizada, Es de prácticamente lo 800 mismo, o a 1000 sea, palabras. Ese sería. digamos, pongámoslo en un solo, es una sola asignación, digamos, con varias partes. Entonces, allí en el álbum podemos ir Ujú. poniendo imágenes, podemos ir poniendo lo del contexto y así, ¿verdad? Creativo, porque Y alguien, en, por ejemplo, podría decir en la primera página pongo quién soy. Vaya, ahí tu fotografía, la que ¿Mm? encuentres, puede ser. Entonces, justo lo que yo le mencionaba, Ujú, repitiendo lo de la ujú, fecha, y le ujú. pongo como esa pequeña narrativa, eso es parte de las 800 a 1000 Sí, palabras que dice allí. Ok, exacto. perfecto, ahí comprendo Ujú. entonces muy En el bien. mismo álbum, en el mismo Está bien, álbum entonces. para no estar haciendo dos, tres tareas, es una sola tarea, digamos, un solo documento, para Ok, decirlo así. Ujú. perfecto, entonces. Gracias, maestra, por la Chivo, aclaración. chivo. Mi lady que me salvó el jueves, ¿cuándo fue que nos vimos de pura El casualidad? mm, jueves o Ah, miércoles, jueves. por ahí no me acuerdo. ¿Me escucha? Bueno, pero todavía me tocó esperar ahí, mi lady, de casualidad yo andaba ahí perdida en la Nacional. Y bueno, después me di cuenta, mi lady, de que yo había dejado el carro como a 2 minutos del edificio. O sea, era una cuestión de caminar, de verlo así, pero como pues yo, uno que no conoce. Pero si no, me salvaste. No, ¿me escucha, maestra? Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, es que creo, sí, eso le iba a decir después, que estaba cerca la entrada de Humanidades y donde usted andaba Sí, estaba súper lejos. Lo bueno que nos encontramos por ahí. sí, muchas gracias. Sí, no, mire, yo me confundí, yo pensé que ahora se entregaba la tarea, así que Vamos yo a dar ya, más chancecito por el tema de ajá, que en teoría, pues hasta ahora es la sí, fecha para empezar ajá, y que solo vamos. que Ujú, yo prácticamente ya lo tengo como armado, pero entonces, ujú, dado que ujú. tenemos más tiempo, no sé si podría dar como la idea, o sea, presentarla ahorita lo que tengo, si usted me podría decir si voy o sea, si voy bien o podría agregarle otras cosas, no sé, Claro, si no hay puedo ningún presentar. problema. Sí, sí, sí. Ok, espérenme que aquí en Meet, ¿cómo es? En Teams, En como Teams Teams es había diferente, empezado. ajá. Ajá. Espérame, dejo de compartir para Uy, que tengas oportunidad. Ay, pero ahí se está viendo portafolio de sí, aquí todos. de Canva. Espera, ahora sí, se mira, creo que sí. Ajá, sí, sí, hoy Va, sí. como portada le he puesto portafolio de fotografías históricas familiares, empezando justamente por la historia de mi abuelo y mi bisabuelo. Aquí estoy, bueno, estas son fotos ya a finales Ajá, qué de bonito. 1900, pero pues mi mamá me ha contado mediante relatos y demás que ellos dos Ujú. estuvieron en 1932 en lo que fue el levantamiento campesino. Entonces, de hecho, mi abuela, o sea, mi familia materna, tiene todavía uno de los apellidos indígenas, que es Chile, que son de los pocos apellidos que todavía están acá en El Sí, Salvador. aquí en México Entonces, hay varios chiles. sí, bueno, él prácticamente, mi bisabuela acá y mi abuelo acá, y mi abuela, pero más mi bisabuelo y abuelo, participaron bajo ese proceso y después ya se incorporaron en lo que fue una organización más, por así decirlo, clandestina del Partido Comunista Salvadoreño. Y eso se refleja porque más adelante puesto, cuando mis tíos y mi mamá, y quiero ver, tres tíos tengo más mi mamá, se incorporaron a la guerra bajo lo que fue el Partido Comunista Salvadoreño. Entonces tiene un enlace de lo que ellos heredaron, por así decirlo, a mis tíos y a mi mamá. Pero antes quiero enseñarle algo curioso que yo encontré buscando muchos ahí, buscando en algunos documentos que tiene mi abuela, que es el pago de impuestos, que estos que ustedes ven acá se ven nuevecitos, pero así los encontré. A mí me sorprendió porque son los pagos de impuesto de 1974. Aquí está.
el recibo. También encontré un NIT del 74 de ella y encontré cómo se daban unos folletos, el gobierno daba unos folletos donde desglosaban cuánto tenía el Estado y en qué se iba a invertir todo esto. Y acá data desde qué fecha hasta qué fecha tenían. Encontré también una guía de impuestos sobre qué es lo que iban a declarar y qué es lo que no iban a declarar, porque mi mamá me contaba, que mi abuela le contó también, que hasta los palos se tenían ¿cómo se llama?, que declarar. Si tenía un palo de colorado, si iba a talar un árbol, por ejemplo, siempre dentro de su terreno le medían la madera que iba a sacar y todo eso se tenía que declarar. Buscando ahí información me encontré con este NIT bastante curioso porque según se empiezan a tener relevancia los NIT en 1980, pero ahí encontré este que es del 74. Entonces me dijo Chat, porque traté de comunicarme, o sea, de investigar con Chat, y Chat me dice que tengo en mis manos una fuente primaria, porque algunos de los libros que aparecen solo datan del 80 en adelante. Y que es antes del 80, parece ser una fuente que no se ha datado todavía. Entonces, para mí eso sí me pareció bastante interesante, por eso lo puse. Todavía tengo en la mente toda esa información, porque sí tiene un énfasis, ¿no?, en la historia tributaria, por así decirlo, de los impuestos acá en El Salvador, porque hasta 1800 se empieza a datar sobre esto y se deja de lado antes de 1800. Entonces, también una de las cosas que encontré en esto es cómo dan un folletito, dan el recibo de que usted ha pagado el impuesto, pero dan unos folletos donde cuál va a ser la distribución, así todos los años. Encontré desde el 74 hasta el 77 y ya directamente la participación de mis padres en lo que fue la guerra civil. De hecho, el que aparece en la fotografía es mi papá. Esta todavía acá tiene las insignias de que perteneció al Ejército Nacional para la Democracia. La primera foto es de 1991 y ya la segunda foto es justamente el día que se firman los acuerdos de paz. De hecho, hablando con mi mamá, porque mi mamá también estuvo en la guerra, me decía que cuando se firmaron los acuerdos de paz, ellos todavía estaban, pues, por así decirlo, en las montañas. Entonces, estas fotos demuestran lo que ella con testimonio ha hablado, y fotos también este es mi tío, mi otro tío que se llama Julio, que lamentablemente falleció durante la guerra, también mi madre, pues, en un lapso entre la guerra. Y aquí otro dato interesante de mi familia es que por acá en el C19 se encuentra uno de mis tíos que se llama Campos Chile Eduardo Serafín, y que él, perdón, aparece en el libro amarillo, que el libro amarillo es el documento secreto del ejército salvadoreño donde se empieza a datar los enemigos del ejército, y aquí está en la fotografía, él es el que aparece ahí. Y quiero ver, por aquí tengo más. Y ya posterior a la guerra, aquí encuentro a mis dos hermanos mayores, que ya estamos hablando del 93. También mi abuela, cómo se integra, porque para mí es algo de relevancia, un post 1992, porque empieza a haber una reinserción. Acá mi mamá participa en las cuestiones electorales de lo que es la elección de 1994, y pues también mi abuela, que ella por experiencia fue partera en lo que fue el cantón, pero ya el Ministerio de Salud las empieza a retomar, o sea, empieza a darle como, digamos así, una certificación de que sí podrían ser parteras mediante el Ministerio de Salud, y se los dan en el 96, pero ya después el ministerio pues quita esa parte, ¿no? También se reconoce a dos de mis tíos ya fallecidos que pertenecieron al Partido Comunista Salvadoreño, uno de ellos Julio Daniel Campos y el otro Joaquín Bonifacio Campos Chile. Ellos, como les mencioné, pues fallecieron. Y aquí esto que encontré sobre una celebración histórica de 1992. En diciembre de 1992, el partido FMLN hace una convocatoria para celebrar lo que fueron los acuerdos de paz, y mi mamá todavía tiene
Tiene 3, de hecho. Me pareció también bastante sorprendente porque tiene 3 invitaciones, pero las tiene intactas, casi que nuevas, ¿no? Y acá mi mamá ya en lo que es la reinserción social y económica para lo que fueron las primeras maquilas, porque ella empezó en la maquila en 1993, 94, por ahí más o menos. Entonces son de las fotos que se mantienen. Y pues solo eso, traté de encontrar y darle una secuencia así, por así decirlo, desde el 32 eh, Ujú. hasta llegar hasta 1992. No sé si voy bien ahí o por... Sí, qué importante. No sé, los compañeros de Saúl, qué importante todo eso que has encontrado. No, pues eso no está en otra parte. Nos hace falta escribir muchísimo, además, no hay. Yo nunca había visto imágenes como esas, similares. Saúl. No, yo he quedado, Dios, es más, a raíz de esto, bueno, con mi lady de Ajá. repente, eh, que de hecho que creo que ya ni le respondí lo último, mi lady, perdón, ahorita me disculpo, pero sabe que Ah, sí, vaya. sería un muy, muy buen tema de tesis de las memorias, como lo que le dijo Chat, es una fuente primaria y son historias que no se cuentan, que a veces quedan en el baúl No se han y contado. de verdad que importante. Yo de verdad hasta con las manos heladas sí, me siento ahorita de todo lo que vi. Sí, sí, sí. ¿Por Yo qué? así también. Porque definitivamente, no hombre, yo creo que no voy a hallar ningún documento así fantástico, espectacular. Y sí, le motivo a eso. Sería un muy buen tema de tesis, fíjese, Está definitivamente. guardado todo Y eso, ajá, es personal, sí, no se ha escrito. correcto, hacer una recopilación y esa narrativa con que lo hizo y todo eso, créame lo que un tema de tesis así quedaría muy, 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 muy bonito, de verdad. Es mi comentario. Ya emocionó Saúl. Sí, Como no, es su gracias. campo también, se emociona. Sí, sí, igual, o sea, créame que, pues sí, yo me confundí, vea, y lo presento también para tener una idea si voy bien, porque me sorprende este contraste de encontrar y decir, no, es que, por ejemplo, el NIT, ¿no? Esto sí, a mí me voló la cabeza. Yo ya tenía un conocimiento histórico por lo que mi mamá me contaba, o sea, yo conozco esa parte de mi familia, pero encontrarme con los documentos y llegar a este punto que por Ujú, esta ujú, tarea, solo fue hasta esta tarea, así se lo prometo, que empecé a sí. obtener esto, ¿no? Antes ni siquiera sabía que habían esos documentos y lo tiene intacto. De hecho, encontré Sí. cuestiones de ingresos a hospitales que solo es una media página. Es una Ujú, página así, ni siquiera es como ahora que todo el proceso. Encontré otros documentos, partidas de nacimiento que dicen que fulanito no puede escribir, pero lo asentó, por ejemplo, lo reconoció ujú, el amigo, el vecino. Entonces empecé a encontrar todo eso y me parece bastante a mí sorprendente y curioso y retomando, ¿no? Lo que dice Saúl, de hecho, por eso mi interés en la historia, porque sí quiero darle como un tributo. Yo siempre he soñado dar un tributo a mi ujú, familia con todo este proceso histórico y que usted nos ujú. dejara esta tarea, pues para mí ya es el primer paso a ver qué es lo que yo puedo generar y sobre todo alcanzar. Pues tengo buena base, en este caso estos Sí. documentos que yo también me quedé helada cuando lo empecé Nadie yo a ver. guarda, es que uno a veces no los puede preservar. Ajá. Algo pasa, también como la historia de Saúl, que le cayó ahí agua y pues se perdió. Entonces, que están en muy buena conservación, ¿no? Están muy bien conservados. Que escribir un libro, dice, escribamos un libro. Aquí se los publicamos en Uso Editores. Aquí tenemos editorial. Y fíjense que hoy no es tan Excelente, difícil. excelente. Hoy no es tan difícil. De hecho, nosotros, por ejemplo, a veces lo que cuesta es la publicación, claro, el impreso, ¿verdad? Pero se pueden hacer publicaciones en línea, ya son libros, con poco presupuesto, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos haciendo, por ejemplo, uno con poco presupuesto que tenemos por ahí unos chicos bien, inteligentes, con muy buenas habilidades, que nos están haciendo todo el diseño gráfico de Paulo Freire.
Muy bonito está quedando, muy chivo. No, aquí podemos hacer eso. La verdad que toda Mi iniciativa de este tipo aporte, es bienvenida. mi aporte es la ficha catalográfica para el libro. Vaya, eso ya, ya eso, los demás no sabemos hacer eso, ya es un gran aporte. Aunque las compañeras bibliotecólogas de la USO también pueden. Por cierto, conozco a María Mancilla, ella fue mi compañera. Pero ya no está aquí, fíjate, está en la Ah, UCA. Ujú. Ah, fue tu compañera, ah, muy buena sí, gente, muy buena sí, sí, gente. sí, En sí. la UCA está. Ah, no sabía. Ah, Pensé que sí. todavía, porque hace poco creo que vi que todavía publicaba fotografías de ahí. Ah, y es que estuvo en una reunión que los invitamos, o sea, tocaba acá en la USO la reunión, pero vinieron de todas las otras universidades, Ah, de parte del consorcio. de Ex Libris. Ah, ajá, ajá. Ujú. Ah, pues por eso Ah, es que anduvo por acá, pero no, ya ella ya está en la UCA. bueno, Pero sí, qué yo bien. molestándola a ella, vení bien empoderada, le digo yo, sí, buena onda la niña Mancilla. Sí, Está así es. haciendo Pero sí, cosas muy buenas por allá, muy inteligente ella, muy capaz. sí, sí. De hecho, que yo no sé si ya terminó la licenciatura en idiomas o algo así, creo que está, Ya terminó, ¿verdad? sí, 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 Ajá, sí. No, súper. y volviendo a lo de la compañera, definitivamente, o un libro, porque, híjole, es que qué datos que todavía no puedo yo con las imágenes. No, y fíjate Pero que no es tan descabellado poder hacer una recopilación, no está tan descabellado. una recopilación para poder hacer Ujú, como un libro o la ujú. parte de lo que yo le mencionaba a la compañera de lo de la tesis y hacer Ah, una sí. relación de un análisis investigativo o relacionando todo eso con otros documentos que se podrían obtener también de otras instituciones. Sí, claro. Sí, bueno, yo ahorita con todo esto medio me recordé y le voy a decir, voy a llamar a mi tía para que me envíe ¿cómo se llama esto? Yo sé que ella lo tiene. eh, para lo de los terrenos que dieron para lo de la reforma agraria del 80. Ah, no, no sé qué es. Y mi abuelo fue beneficiado con eso. Ah, mira qué interesante. Vaya, ahorita ya está surgiendo, gracias a Sí, que mi ley ya ajá. presentó ya. Nos motivó a hacer un análisis Claro, investigativo más fuerte. hay que investigar, hay que preguntarle a los familiares. Sí, sí. Así que motivado. Gracias, mi lady, por la motivación. Saúl dijo, ya no voy a hacer nada. Y Ever y Andrea sí tienen, Karina sí tienen eh, algo ahí guardadito. No, hombre, mi mamá hasta el ombligo me había guardado. Yo no sé si todavía lo tiene mi mamá, mi hermano y mío. Ahí tenía guardado el ombliguito. Y bueno, y zapatitos. Mi mamá es la que guardaba algunas cosas. Pero luego que cuando mi mamá se fue para Estados Unidos, quedaron en una casa abandonados. Ahí es que se arruinó todo. Ahí. Ah, tenía ella guardados hasta las medallas que a veces le daban a uno así en la escuela, nos había guardado las libretas de notas. Sí, mi mamá tenía todo guardado, pero allí se perdieron. Ya me recordé, ya me dolió ahorita. Bueno, Hola, buenas tardes, maestra y Cari, ¿cómo compañeros. Buenas estás? tardes a todos. Bien, bien, contento otra vez de escucharlos a todos y también emocionada por ver ahí las historias de mis Sí. compañeros y wow, ver el gran trabajo que hizo mi lady, de veras que sí me Sí, emocionó qué bueno. bastante. Sí, sí. En mi caso, bueno, Y, lamentablemente varias cosas ajá. se han perdido porque cuando yo estaba chiquita, bueno, por problemas familiares nos mudamos muchas veces y sí teníamos guardado muchas cosas de cuando yo estaba pequeña, inclusive de mis bisabuelos, pero como nos mudamos muchas veces se fueron perdiendo. Pero sí, me he incentivado a seguir buscando más. Hay que buscar, a lo mejor algún otro familiar tiene por ahí algo guardado y tenemos tiempo. Tenemos tiempo, Ujú, ahí sí. ustedes me dicen si tienen algo, si necesitan más tiempo de. Yo pienso que todavía le podemos alargar 2 semanas después de la vacación para que Ah, tengan la bueno, oportunidad de rastrear, porque es eso lo que tendrían que hacer, rastrear. ujú, sí, porque bueno, en mi caso también tengo la suerte que todavía tengo viva mis dos abuelas.
de materna y paterna. Ujú. Inclusive, tuve una bisabuela que llegó hasta los 105 años. Wow. Sí, sí, inclusive, bueno, mi abuelo, de parte de mamá, que venía, esa bisabuela, él la iba a ver, la íbamos a ver todos. Y sí, tuve la alegría, pues, de verla ya ella en su avanzada edad. Ay, sí. Ah, yo también, yo con mi bisabuela murió casi de 100, pero sí, una gran dicha, la verdad. Sí. Mi lady, ¿estabas ahí levantando la mano? Sí, ¿O sí. te quedó así? Ah, va. No, bueno, primero gracias a los comentarios de los compañeros y en el caso de seguir metiéndole porque pues a este proyecto ahí mencionaba que podemos poner entrevistas. Entonces, mi pregunta es, dado que yo estoy trabajando en Canva, si se puede generar como un tipo audio o sería así como escrito siempre. Maestra. Pensaría yo que mejor un video o un audio. Ok, ok. Sí, no hay ningún problema. Pues gracias. Es que escrito también está bien, pero digo yo que para efectos de esta tarea es mejor el audio o el video. Solo audio o video. Bueno, si ya no hay más comentarios, vamos a avanzar en la lectura del programa. ¿Desea algún otro comentario? ¿No? Vale, el programa, este sí que no lo he subido todavía al aula virtual, me ha quedado esto pendiente. Es que vieran que en la universidad los lunes es el peor día. Puchica, hay un montón de cosas atrasadas, anda uno buscando a la gente, no siempre le responde. Sí, no sé, este día yo siempre ando, pero a las carreras más que de costumbre. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Bueno, estamos ya en el siglo XX, uno de los siglos pues más intensos, violentos en América Latina, con insurrecciones populares, con regímenes autoritarios, con guerra civil, con procesos de negociación de paz también, con migración forzada, el neoliberalismo, la violencia estructural y pues todos esos procesos que han dejado profundas huellas no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en las memorias familiares. Y eso es de lo que trata esta tarea de la que hemos estado hablando, ¿verdad? Son esas memorias familiares, comunitarias, personales. Entonces nos vamos a ir acercando, aproximando a este siglo desde una perspectiva crítica, plural, reconociendo que la historia no es una sola, ¿verdad? Ni es neutral, ni es cerrada. Pues todo esto ciertamente que nos ha marcado. Yo perfectamente mis recuerdos de infancia no son nada bonitos, ¿verdad? Yo vivía enfrente del Cementerio General de San Miguel en un mesón y mis recuerdos son que mi mamá nos decía que nos pusiéramos abajo de la cama, ahí que nos escondiéramos. Encontrar casquillos ahí en el patio de mi casa. Fíjense que tengo un recuerdo, pero eso yo no le he preguntado a mi mamá, le voy a preguntar en estos días o se le pregunté hoy. Me recuerdo que encontramos como un círculo así de piedra, pues, como era quizás lenca o algo así, yo no sé qué hicimos eso, en una cosa así grande, pesada, medio lo tengo aquí en mi memoria, pues estaba yo bien chiquitica. Entonces, esos son mis recuerdos de infancia, esos eran nuestros recuerdos de infancia, que a veces había toque de queda y teníamos que estar ahí con la luz apagada y con miedo. Recuerdo que una vez íbamos para el aeropuerto y nosotros pensábamos que íbamos para Estados Unidos porque cuando vimos ese aeropuerto así todo bonito, nosotros pensábamos que en Estados Unidos estábamos con mi hermano con un gran dolor de estómago, andaba bien mal del estómago, pero de los nervios, ¿verdad? De tanta situación tan fea. No, esto del conflicto armado, pues realmente, imagínense ustedes, por eso es que muchos dicen que hay que cuidar la salud mental de nosotros, de los salvadoreños, porque esa fue nuestra infancia. Y parece que en ocasiones el Estado, las instituciones en general, nosotros mismos, pues lo olvidamos
lo dejamos por ahí escondido, como que si nunca pasó, como que si solo fue un sueño, pero no, alguien por ahí decía, y no sé cómo es que no estamos más locos, con más traumas, porque y fíjense, esos son mis recuerdos de infancia, de esconderme abajo de la cama, esperar que mi mamá fuera a comprar comida y que pudiera regresar. em, lo otro es que algo recuerdo de un eclipse del 90, no, 90, ¿qué fue? 94, por ahí. Algo recuerdo de eso, porque pues en ese entonces no todos teníamos un televisor. Había un televisor que era de mi abuela, pero pues por ahí vivíamos todos cerca. Y así. Entonces todos esos son nuestros recuerdos de infancia. Bueno, ahora ya ustedes me van a decir más adelante cuáles son esos recuerdos, lo que tienen más vívido, porque pues el cerebro olvida, como dicen los neurocientíficos, el cerebro hace un proceso de poda, se olvida de algunas cosas para dar paso a otros recuerdos, a otras memorias. Y entonces parece como que si es El Salvador que nunca existió, pues sí, muy diferente al Salvador de hoy día en algunas cosas, ¿verdad? O aparentemente. Luego, si nos ponemos a observar, me llama la atención lo que puso mi lady, cómo el gobierno daba cuentas de en qué se utiliza y es como la manera en que lo escriben es como muy interesado en ese proceso de rendición de cuentas. Ahora, no quiero limpiarle la imagen a ningún gobierno, ¿verdad? Pero parece ser que en los últimos años no es tan así, ¿verdad? O sea, ni siquiera a nivel mediático, de mercadeo político, del mercadeo desde las instituciones del Estado, no parece que quieran rendir cuentas o que crean que es parte de sus obligaciones, pero ahí le dicen, ¿qué gastamos cada peso, verdad? Al menos a nivel de mercadeo es muy bonito, ¿no? Bueno, la unidad primera será la introducción y enfoques para estudiar el siglo XX salvadoreño, ¿verdad? Pero bien, antes de hablar de guerra, ¿no? De presidentes, de reformas políticas, vamos a irnos haciendo algunas preguntas que las vamos a tratar en esta unidad. Como si se fijan, no empezamos ya de una vez a historiar, sino que hay que tener teoría también. Algunos pues siempre dicen, ¿y qué es más importante, la teoría o la práctica? Siempre es importante la teoría. Siempre, en cualquier asignatura, en cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces, preguntarnos qué entendemos por historia, quién la escribe, eso es muy importante porque como leímos por ahí arriba, la historia no es neutra. Y entonces no es que hayan historias que sirvan o que no sirvan, ¿verdad? Sino que se deben analizar con esa lupa, con ese enfoque de decir, bueno, entonces, ¿quién está escribiendo esto? ¿De dónde viene? Entonces, ¿por qué esta persona piensa de esta manera? Ir armando la historia no es una ciencia fácil, porque hay que ir armando ese rompecabezas desde esas diferentes visiones puesto que uno habla desde lo que tiene, desde lo que conoce. Entonces, en ese sentido, repito, no hay historias buenas ni malas, ¿verdad? E incluso a veces no es que alguien esté intentando mentir, sino que es lo que alcanza a ver, según lo que tiene y según sus recursos. Entonces aquí vamos a hablar o vamos a reflexionar por qué no es lo mismo hablar de lo que pasó que hablar de cómo se cuenta lo que pasó. Y no es lo mismo escuchar la versión de un gobierno que escuchar, por ejemplo, qué sé yo, a una madre desplazada por la guerra, la historia de una comunidad que haya sido bombardeada y que nunca aparecen en los libros de texto. Si nos fijamos, bueno, yo creo que en los últimos, quizás 10, pero voy a decir 5 años, no se han tenido libros de historia, no se han escrito. La mayoría de sociedades hace esos esfuerzos, aunque sabemos que por ser libros así llamados libros de texto y que sirven para estudiantes en los centros escolares, pues sus limitaciones deberá tener.
pero pues en el caso salvadoreño ya va muchos años, ¿verdad? Que nadie está escribiendo, que nuestros niños y niñas no están conociendo la historia. Ahora bien, si nos vamos a revisar esos libritos, ¿se acuerdan que eran unos rojitos? Aunque a la gente en la biblioteca no le gusta que uno les diga el rojito, ¿cuál rojito? Un montón de ahí rojos para los de historia. Creo que luego sacaron otra versión y por ahí he escuchado también historias de cómo ha habido pues una manipulación de lo que se dice desde nuestros antepasados hasta lo más reciente, ¿verdad? Las causas de la guerra, todo eso. Y pues la verdad que sí lo creo, no, nada más es que hay que ir a leerlos y vamos a ver cómo está, pero muy sintetizado de verdad y tan escueto, y no me refiero a la cantidad de palabras, ¿verdad? Entonces necesitamos eso. Miren que, por ejemplo, yo siempre les he criticado que, o me he dado cuenta, y no me parece de cómo se cuenta los pueblos llamados precolombinos, ¿verdad? Que no es la palabra más adecuada. Y entonces todo siempre es mayas, aztecas, incas, punto. Y pues sí, sabemos que en el caso del territorio de Cuscatlán, lo que hoy conocemos como El Salvador, pues fueron diferentes oleadas que venían de diferentes partes según el momento, pero no se explica de esa manera. Y luego hay varios sitios en donde se han trabajado, sitios arqueológicos que tampoco están en esos libros de texto, ni en los libros de esos de historia, ni en los libros de estudios sociales, que como ustedes saben siempre es el patito feo. Primero editan el de matemática y lenguaje y luego el de ciencias naturales. Y si acaso sale uno de sociales, que por ejemplo en este año los niños no tienen libro de sociales. De los demás sí se trabajaron menos el de sociales. Y siempre pasa así. Entonces, em, vamos a cuestionar en esta unidad, pues el lugar desde donde nos miramos y desde donde miramos el pasado. Vamos a ver cuáles son las distintas maneras de estudiar la historia, qué implica cada una y qué consecuencias tiene optar por una o por otra, ¿verdad? Hay que poner esas diferentes visiones para que se pueda elegir, como decimos, pues en el entendido de. Quiero que pensemos, por ejemplo, cómo hemos aprendido la historia en la escuela o a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces nos contaron esos grandes hechos, fechas, héroes, batallas, tratados? En la escuela, pues siempre aquello de los próceres, pero sin contexto. Y luego no es que uno diga, no, es que no hablemos de los próceres, sí, pero hay que retratarlos como lo que en realidad fueron en su contexto. Y bueno, yo a mi hija, además, cuando le dejan de estas tareas, le digo, está bien, pero ahora vamos a leer un poco y te voy a contar la historia hasta donde yo la conozco, hasta donde yo sé. Y ya luego tú me dices qué piensas. Y es la única manera de crear pensamiento crítico, de, bueno, se va memorizando fechas y es importante, pero hay que entender esos contextos. Y pues la historia, como no está escrita en piedra y además porque es una ciencia, lo que casi nunca, bueno, es que en el imaginario, eh, la física es una ciencia, la química es una ciencia, pero la historia parece que no se ve como una ciencia. Parece que solo es un libro, eso es historia. No, ¿verdad? Lo que todo el discurso que se pueda crear, el análisis, la crítica, el pensamiento crítico que se puede crear a partir de algo que sucedió, cómo lo vinculamos con el presente. Realmente enseñar historia no es fácil y aprender historia no lo es, porque uno se va moviendo no en una línea de tiempo como se enseña en la escuela o como lo creemos, ¿no? En ese mismo imaginario colectivo, porque como así nos lo enseñaron en la escuela. Hagamos una línea de tiempo y eso es historia, ¿verdad? Y sí, y no es que nos sirva el recurso, ¿verdad? Pero
es un recurso que debe ser usado con otros más para tener una idea más global. En estas historias o en este devenir, pues muchas veces se olvida el papel de las mujeres, de los pueblos indígenas que han sido sistemáticamente borrados de los discursos oficiales, a pesar de que sabemos que hay una resistencia, pues, de muchas familias, de muchas personas. Yo lo veo acá en el occidente del país, sobre todo están organizados, mantienen su cosmovisión, incluso su lengua o idioma, etcétera, su idioma, ¿verdad? También pues como las familias campesinas cuyas vidas, sus vidas o destinos, ¿verdad? No es destino, su vida, quedaron marcadas por esas decisiones políticas que nunca entendieron, pero que vivieron en carne propia. Y entonces, pues obviamente esto me remonta a los hechos del 32, también me remonta a lo del 81 y 82. No sé, es como hacer un ejercicio de situarse, ¿no? En ese momento, como que si, de tener empatía, ¿no? De tener imaginación de cómo estas familias, pues, campesinas e indígenas, que tenían lo que se merecían porque son los que estaban acá, esas tierras donde se debía trabajar y que de repente le digan, mire, ya no son suyas. ¿Cómo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, no, pero sí pueden ser suyas si tiene para comprarlas. O sea, hay que ponernos en ese lugar de desacierto, de desazón. Imagínense una persona que le quiten lo que utiliza para vivir, para comer, para comerciar. Una cosa escandalosa, pues, triste. Entonces, vamos a trabajar al menos 4 enfoques historiográficos, que sería el enfoque tradicional, que es el positivista, que ordena la historia como una cronología, que es lo que casi siempre estudiamos en la escuela, porque, y no crea pensamiento crítico, porque como no se cuestiona el poder, simplemente, ¿qué pasó en el 32? ¿Qué pasó en el 60? Y así. Entonces, pero no se cuestiona, es como que si los momentos aparecen como por arte de magia, ¿verdad? Y ya, o sea, no hay ningún cuestionamiento. Pero es útil ubicarnos en el tiempo, es limitado. Este enfoque pues suele contar solo lo que hizo el Estado y lo que dijeron las élites. Después vamos a ver el enfoque crítico estructural, que está pues muy influenciado por el pensamiento marxista, que nos ayuda a ver el conflicto de fondo, la lucha por el poder, la concentración de la tierra, la exclusión sistemática de las mayorías. Nos lleva a preguntarnos no solo qué pasó, sino por qué y a quién benefició. Creo que por aquí va lo importante y si así nos hubiesen enseñado en la escuela, más allá de copiar en un cuaderno, bueno, otro tipo de ciudadanos tendríamos, otro tipo. También vamos a conocer el enfoque de la historia social que se centra en los sectores subalternos que podrían ser los campesinos, los obreros, las mujeres, las juventudes, los pueblos originarios. Decir, nos interesa ver qué hacían esos actores, cómo resistían, cómo sobrevivían, aunque no salieran en los diarios ni salen en los libros, no están, no son los protagonistas nunca, ¿verdad? Entonces, ese tipo de historia también nos interesa, puesto que la historia la hacen todos, ¿verdad? Desde cada uno de las poblaciones que participan y no solamente el héroe, pero como los seres humanos somos así, solo fijémonos desde el cine. ¿Qué nos van a decir desde los, entre comillas, perdedores? Todo tiene que ver con el héroe. Nos gusta, los seres humanos somos así, nos gusta Superman, nos gusta, ¿cuáles son los otros? A mí casi no veo cine.
Pero nos gusta esa imagen del héroe, del que puede con todo y es el que escribe la historia, ¿verdad? O desde dónde se escribe. Y otro enfoque que para mí es muy fundamental, que es la historia de la memoria. Casi como técnica, ¿no? Porque la historia también se transmite en silencio, en lo que nos cuentan nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, en esas fotos que tenemos guardadas, esas cicatrices que no siempre se nombran, que yo les decía, bueno, casi de la psicología, ¿no? ¿Por qué tenemos ciertos rasgos de conducta al día de hoy? ¿Qué ha pasado en nuestra infancia temprana? Entonces, la memoria es selectiva, ¿sí? Pero también es una fuente viva y si no la escuchamos, repetimos errores. El cerebro, pues, es ese órgano tan fascinante, ¿verdad? Que yo siempre me he preguntado por qué borramos los recuerdos. Y todos, yo ya les he preguntado a mis alumnos aquí cuál es su primer recuerdo. Pues casi que el de todos va por allá por los 5 o 6 años y pues por lo que ellos me cuentan casi siempre es algo o muy positivo o muy negativo, de mucha alegría o de mucha tristeza. Y ya, pero todo lo anterior, por qué no recordamos cuando nacemos? Nada de eso, el cerebro lo borra. Entonces, ahí ustedes van a rastrear su propia historia, así como lo ha presentado la compañera, con documentos, con fotos, con esos recuerdos, con testimonios familiares. Entonces, vamos a intentar reconstruir cómo el siglo XX, pues también ha atravesado nuestras vidas, ¿no? No se trata solo de hacer una autobiografía, sino de mirar lo personal desde lo histórico, cómo afectó la guerra a su familia, cómo se vivieron las migraciones. Creo que, bueno, en este país habrá muy pocas personas que puedan decir, no, de mi familia nadie ha migrado. Tenemos pues gente por allá en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Honduras. Es decir, es un país que ha expulsado a millones de personas y que por supuesto eso tiene sus implicaciones sociológicas, ¿no? Yo recuerdo que de muy chiquita yo lloraba mucho porque no tenía a mi papá y escribía poemas por eso. Por ahí anda un librito, un cuaderno donde yo escribí, disque poemas, vaya, oye, los leo y digo, qué pueril, pero en fin, así sacaba yo lo que sentía y entonces yo me sentía tan triste porque no tenía a mi papá, pero yo no decía a mi papá, sino que yo acusaba al país, tanto a El Salvador como a Estados Unidos, ¿no? Vieran que hasta pena me da cuando lo vuelvo a leer, pero bueno, yo tenía una idea de eso, ¿no? Em, qué se decía, qué no se decía en la casa sobre lo que pasaba en el país en ese entonces. Nuestros abuelos pues tienen todos esos recuerdos de los presidentes, de los apodos que les daban a los presidentes, de los chistes que se decían de cada uno de los presidentes, todo eso ahí y sobre todo porque la gente mayor que nosotros tiene mejor memoria. Bueno, porque no estaban influenciados por las redes, sí, por las redes o por la tecnología de hoy día que nos hace muy lentos en cuanto a memorizar, ¿verdad? Antes, cuando no tenía teléfono, yo me sabía todos los números de mi papá, de mi mamá, de mi amigo, de quien sea. Hoy no me sé ni el mío, no, el mío, pues, ni modo ni el de mi hija me sé, pues, si luego yo no puedo acceder al teléfono, ya no sé cuál es el teléfono de mi hija. Y así, entonces somos de ese tipo lo que nos ha hecho la tecnología, mejor dicho, y más. A ver, luego vamos a ir a la unidad 2 después de que discutamos los enfoques para estudiar el siglo XX, y eso yo le voy a dar por ahí un material para que lo podamos realmente como internalizar y que usted diga, bueno, yo quiero analizar la historia
desde esta perspectiva, haga usted su propia síntesis, porque son varios enfoques y de todos podemos tomar algo o lo que nos convenga. Entonces, haciendo esa síntesis, usted decide, ¿verdad?, cómo hacer su discurso, ¿verdad? Entonces, esta unidad 2 nos va a llevar a explorar un largo tramo de nuestra historia, desde los primeros años del siglo pasado hasta los umbrales del conflicto armado, este periodo que va de 1900 a 1979 y que ha sido presentado muchas veces, al menos en los libros de texto, como una etapa de modernización del país. Se habla de la expansión del ferrocarril, del auge del café, del crecimiento de la burocracia estatal, de la inversión extranjera, de la educación como herramienta de movilidad social, pero detrás de esa idea de modernización, cabe preguntarse, ¿modernización para quién? ¿A qué costo y bajo qué forma de poder? Y estamos haciendo este ejercicio que es así crítico, no solamente de enunciar fechas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, y esto pues ya lo hemos hablado también anteriormente, cómo pues en este periodo estuvo también dominado por un estado oligárquico y autoritario profundamente vinculado pues a los intereses económicos de una minoría. Entonces ese modelo agroexportador centrado en el café permitió la acumulación de riqueza en manos de unas pocas familias, las llamadas 14 familias, mientras que la mayoría campesina pues fue despojada de sus tierras y sometida a condiciones de explotación y represión. Entonces, aquí aparece esa fecha tan oscura y determinante para el siglo XX que fue 1932. La insurrección indígena y campesina liderada en parte por Farabundo Martí, que fue respondida por una masacre brutal. Hay diferentes estimaciones, como ustedes saben, algunos hablan de 30.000 personas ejecutadas por el Estado en cuestión de días. No sabemos exactamente cuántos, pero sí sabemos que efectivamente eso sucedió. Entonces, no solamente fue una represión, sino un intento de exterminio cultural. Se prohibió hablar el náhuatl, se persiguió a los pueblos originarios, se instaló una narrativa de silencio que perduró por décadas. Entonces, este hecho marca el inicio de una larga dictadura militar que algunos añoran todavía y dicen, eso es lo único que funciona en este país. Llama la atención, ¿verdad? Porque lo he escuchado no una, ni dos, ni tres veces y no importa el estatus o los grados académicos. Hay mucha gente que dice que el salvadoreño solo entiende de esa manera y añoran ese tipo eh, de estados, ¿no? Donde haya mano dura, mano represiva. Periodo que termina por allá en el 79, que de esto me recuerda, bueno, mi mamá no habla mucho, ella es bien callada mi mamá, cuesta sacarle plática, pero me recuerdo que me contó que en el 79 les hicieron promoción masiva por esto del golpe de Estado y bueno, algo así que me contó mi mamá. Promoción masiva, o sea, todos pasaron de grado. Entonces, pero no se trata solo de presidentes con uniforme, ¿verdad? Sino que por ese tipo de estampa, sino que hay que analizar de cómo este régimen se institucionalizó con apoyo de Estados Unidos, cómo se utilizó el sistema educativo para reproducir una ideología de obediencia, cómo se bloqueó sistemáticamente cualquier forma de organización social que desafiara el orden establecido y pues por ahí vamos viendo de cómo se van utilizando las diferentes instituciones, en este caso la escuela. Siempre estos mecanismos de socialización van a ser utilizados por el autoritarismo para pues hacer un lavado de cerebro básicamente, ¿no? Para internalizar en estas nuevas generaciones lo que se quiere. Esta obediencia, pues, está tan internalizada en nosotros que si le preguntamos a un adulto, dirá,
Bueno, mi mamá me castigó, me dio con el cincho, con la chancla voladora o con cualquier otra cosa que encontrara en el camino, pero me hizo bien. Me ha hecho el hombre, la mujer que soy hoy en día, una persona de bien. Bueno, hasta yo puedo decir eso. O sea, yo no tengo ningún, alguna vez mi papá sobre todo, por ahí tengo sí, alguna seña de decir San Miguel. Entonces, pero vean que hasta me río y de verdad no me causa ningún problema eso, o sea, no tengo ningún problema eh, por lo que tenga que ir al psicólogo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero así lo entendimos. Entonces, somos la generación que entendimos que se aprende con el palo. Entonces, no todo fue represión desde arriba, vamos a decir, hablando otra vez de este momento, sino también que hubo resistencia y siempre en las diferentes etapas del país. Esto es clave, ¿no? Porque durante los años 60 y 70 emergieron movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones populares, grupos cristianos de base, de juventudes revolucionarias, es decir, a uno le llama la atención cómo salían en las marchas los alumnos de media o de básica con sus profesores. O sea, vaya, quitemos que si estaba bien por lo que protestaban o no, vaya, quitemos eso. Es que el hecho de ver, yo cuando veo esos libros y esas fotografías y digo yo, ¿cómo es que los profesores se unen con los alumnos? Eso no pasa hoy día, no pasa. ¿Verdad? Y casi nunca vemos este nivel de organización, se perdió el nivel de organización de base, eso ya casi que está hecho para gente loca, lo digo no porque yo lo piense, porque así se dice, ¿verdad? En la gente que no tiene nada que hacer. Cuando todas estas formas de presión social, pues es lo que ha hecho que se cambien algunas cosas y que vayan para bien de las mayorías, porque no hay otra forma. Pues ahora escucho que la gente dice, no, ahora la forma en que podemos influir es a través del Twitter o de un post o algo por el estilo. Bueno, como yo soy de otra generación, pues no mucho creo en eso, ¿no? Pero parece ser que el mundo por ahí se mueve, por las redes sociales, y aunque sea cierto, y creo que es cierto, pero no me parece que sea la forma más adecuada, ¿verdad? O sea, caemos en un tipo de ser tan robots y de ser tan valientes en redes y cero en la vida real, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que analizar también esa cuestión porque al fin y al cabo forma parte de las variables que influyen en cómo se mueve la historia y cómo se mueven los cambios sociales. Entonces, en este periodo, pues la represión contra las organizaciones fue cada vez más violenta, lo que terminó de abrir el camino hacia el conflicto armado. Otro elemento que analizaremos es el uso del discurso de la modernización como una fachada, porque sí hubo reformas educativas, ya sabemos, muy famosa la de Beneke, y única, muy famosa, o sea, en los libros es la de Beneke y la del 94, y ya, o sea, no hay más. Pero pues obviamente si lo analizamos, pues sí hubo una expansión de la infraestructura, un crecimiento del aparato estatal, pero bajo lógicas de exclusión, de clientelismo. Entonces no se trataba de universalizar derechos, sino de controlar políticamente a la población y garantizar la continuidad de ese orden oligárquico militar, es decir, el sistema educativo al servicio de ese aparato militar. Entonces, no solamente pues vamos a estudiar la historia de los presidentes, sino las estructuras de poder, las formas de exclusión, las resistencias sociales. Y nos vamos a ir como preguntando cuáles de esas estructuras siguen presentes hoy. Y entonces ahí pues todos, si estamos en esto es porque nos gusta y hemos analizado de que probablemente muchas de esas estructuras sobreviven a las prácticas de los estados de los últimos años, ¿verdad? Además, preguntarnos qué memoria hemos construido o dejado
de construir sobre este periodo. En este sentido hace falta pues mucha investigación. Realmente en el país necesitamos historiadores. Lamentablemente, pues muchos de los libros por ahí de texto que tenemos ni siquiera son escritos por salvadoreños, lo cual no es que esté del todo mal, ¿verdad? Digo, pero alguien que vive en este país puede entender de mejor manera una idiosincrasia y unas necesidades también de por dónde abordar esto. Bueno, luego vamos con la unidad 3, que es de la guerra civil salvadoreña, pues ya no estamos hablando de tensiones latentes como en el periodo anterior, sino de un conflicto armado que es abierto, que es sistemático y que fue muy prolongado y que marcó la vida de varias generaciones, como lo veníamos diciendo anteriormente. Un conflicto que además dividió familias, comunidades, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no ha sido procesado de manera justa ni reparadora por el Estado ni por las sociedades, porque lo único que hemos hecho es enterrarlo y ya, punto. Aquí no pasó nada y cuando alguien se atreve a reclamar es, ay, te estás viviendo en el pasado. No, pero es que no se le puede decir eso a la gente, ¿verdad? O sea, la gente tiene necesidad, es decir, los actores de que hay una reconstrucción de eso. Hay muchas madres, padres que se quedaron sin sus hijos, hijos que se quedaron sin sus padres y madres, y pues no se puede simplemente borrarlo, ¿verdad? Como cassette. Y hace tiempo yo vi un documental de Alemania y me llamó mucho la atención cómo los muchachos más jóvenes decían, le reclamaban a los más viejos por qué se dejaron manipular por Hitler. Es que me llamó tanto la atención, le reclamaban. Es que no entendemos cómo ustedes se dejaron lavar el coco. Así, ¿verdad? Y hay museos para eso y hay como una idea, ¿no? De no repetir eso, pero desde la base de recrear, no de recrear, de decir las cosas como son, ¿verdad? Sin ocultarlo y que haya también una reparación, ¿verdad? No se puede solamente decir, lo aceptamos que esto sucedió, sí, pero ¿cómo se va a reparar el daño? El daño en diferentes sentidos, ¿verdad? Por ahí hay todavía organizaciones que andan buscando a esos desaparecidos. ¿A cuántos años de la firma de los acuerdos de paz? Y todavía los andan buscando. ¿Por qué? Porque la mamá quiere tener por lo menos certeza, bueno, fue encontrado en este lugar y ahí están sus osamentas y la. Y luego es tan duro porque luego de todo este conflicto armado viene el otro conflicto social por las pandillas y entonces hay otro montón de mamás y papás buscando sus hijos, que dónde están, en qué fosa, y por allá les dicen, no, ahí hay una fosa, la encontré, vamos a ver si está. Es increíble, es increíble. Y lo más terrible es que todo esto casi siempre toca a la gente, pues, más pobre. Casi siempre. No debería, no siempre es así en todas las sociedades, ¿verdad? Pero en el caso salvadoreño, casi siempre tiene que ver con un tema de poder adquisitivo. Casi siempre. No digo que no toque a las otras clases sociales, ¿verdad? Pero casi siempre los más pobres son los que andan en este tipo de situaciones y de problemas y que no se les resuelve. Y no se le puede decir a una mamá, olvídate que te lo mataron. No se le puede. No, se tienen que crear las instituciones. Y es que fíjense que nosotros los salvadoreños somos de poco, no nos cuidamos entre nosotros. Somos así, ¿verdad? Siempre queremos que la gente sea fuerte, que la gente no llore, que la gente olvide, que para qué vamos a estar hablando del pasado. No se puede. Hay que hablar del pasado para que no se repita, ¿verdad? Y sobre todo, creo que las nuevas generaciones de todo esto de que vamos a hablar aquí no saben, no saben. Eh, a puras penas tal vez saben. Pregúntenle ustedes a sus primitos, sobrinitos, pregúntenle, qué sé yo, que quién fue Alfredo Cristiano y nadie sabe. No, estoy diciendo que es lo más.
lo más top que saber, ¿verdad? No saben, ¿con quién fue Monseñor Romero? Tampoco, nada de esto. Bueno, entonces, pero pues no vamos a reducir este periodo a una guerra entre dos bandos, porque no es tan así, sino que nos interesa entender cuáles fueron las raíces estructurales de ese conflicto, sus actores, quienes lo protagonizaron más allá de las armas, cómo operaron el poder, la resistencia, la memoria, la impunidad en medio del horror, ¿verdad? Porque quien se lo cuenta se lo dirá así, ¿verdad? Con horror. Familias bueno, llegaron y mataron a casi todos, dejaron por ahí alguno vivo, andar huyendo del reclutamiento. Mi papá varias veces se escapó, una vez que se hizo el que andaba, que estaba cojo, que se tiró de allá de la Brigada de Infantería de San Miguel, bueno, él tiene sus historias. Entonces, es terrible. Un muchacho en ese entonces no tenía certeza de que podía ir a la escuela, sino de que a lo mejor entonces era reclutado ya sea por uno u otro bando. Y otros que no les quedó más que estar en uno u otro bando, definitivamente, ¿no? Esto de los 80 pues no fue un evento espontáneo, sino que esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Lo podemos rastrear a través de las décadas de exclusión, de represión, de concentración del poder político, que es lo que viene sucediendo hoy mismo. Hay miles de historias por ahí de gente que vive o sobrevive con $1, $1 al día, $2 vamos por ahí en las calles y en los semáforos que vemos mamitas con sus niños de 1 o 2 años en medio del smog, del sol que tan fuerte que está ahorita y allí están. Y hay derechos, sí, ahí están en la Constitución. Y que se habla del trabajo infantil y de la protección de los niños, sí, pero todo eso está escrito. Por escribir no será el problema, ¿verdad? Pero lo que vemos en la práctica es cada vez más exclusión, ¿verdad? Y es lamentable, a mí me entristece muchísimo, la verdad, ver esas escenas en la calle y que uno las más de las veces no puede hacer mucho. Entonces, esa concentración, pues a lo mejor sigue siendo una de las variables de hecho lo es, ¿verdad? No lo voy a matizar. De hecho lo es. O sea, hay suficiente eh, tinta de que se ha escrito acerca de eso, que se ha gastado acerca de eso, diciendo América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta y El Salvador ni se diga, ¿verdad? Entonces, durante todo el siglo XX se fue incubando esa estructura de violencia que el Estado administraba mediante el autoritarismo, las desapariciones, la censura, la criminalización social, como a lo mejor sigue sucediendo el día de hoy. Recordemos que reclamar, señalar una deficiencia, pues no lo hace uno enemigo del Estado, ni mucho menos. Son parte de los mecanismos creados a nivel mundial, ¿verdad? En donde el pueblo tiene derecho a decir, mencionar qué no le gusta, qué le gusta y todo lo demás. Luego vamos a ver en esta misma unidad el Estado salvadoreño y sus aparatos represivos como la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, los escuadrones de la muerte, cómo estos operaban con respaldo internacional, la guerrilla organizada, vamos a ver cuáles eran las diferentes cómo estaba dividido el FMLN, ¿verdad? Las diferentes organizaciones y que esas diferencias pues están al día de hoy. Bueno, al día de hoy no sé ni qué ya el FMLN, pero todo eso, el papel de la iglesia, ¿verdad? Especialmente esos sectores inspirados en la teología de la liberación con Monseñor Romero, quien la verdad para mí es una figura demasiado importante, a pesar de que no soy católica, pero creo firmemente, ¿no? Que
Monseñor Romero pues tuvo las agallas y a lo mejor, como bien lo dice su historia, ¿no? En un momento dudó, en un momento no estaba claro, pero luego de que descubrió cómo eran las cosas, estuvo siempre para adelante, ¿verdad? Mi familia lo conoció, mi abuela del volcán, y mis tíos fueron, varios de mis tíos fueron bautizados por Monseñor Romero. La gente en Oriente pues le guarda pues mucho cariño, ¿verdad? Y así pues vamos a ver diferentes actores internacionales que favorecieron la firma de los llamados acuerdos de paz, que no lo vamos a minimizar, ¿verdad? Sí, fue un evento, una situación importante, sui generis en el mundo, no lo vamos a minimizar. Sin embargo, también pues decir que esa firma implicó pues un cese de las hostilidades, pero que implicaba también un proceso de reconfigurar el Estado y de sanar de alguna manera, reconocer cuáles fueron los errores y de sanar esas heridas de alguna manera, y es lo que no ha pasado en el largo plazo, ¿verdad? Pero no es que se minimice. Entonces llegamos a la unidad 4, donde vamos a analizar lo que comúnmente se llama el periodo de posguerra. Es decir, los años que van inmediatos a la firma de los acuerdos de paz del 92, y que es un periodo que, aunque suele presentarse como una etapa de transición hacia la democracia, al menos así lo leí yo en los libros de sociales de la UCA, de SAMUR, creo que son, algo así decía. Entonces, en realidad, pues es algo mucho más complejo, contradictorio, ambivalente. Yo recuerdo que algún profesor nos dijo alguna vez, no, si es que luego de una etapa de posguerra puede durar 60, 70 años, algo así decía. No sé de dónde sacaban el dato. En fin, pero da la idea de que esa etapa pues puede durar mucho tiempo, ¿verdad? En teoría, pues se abrió esa etapa de reconciliación y de democracia, porque así lo dicen todos los libros, ¿verdad? Entonces vamos a cuestionar esa narrativa, porque si bien es cierto que se desmovilizan pues a los actores armados, y sí, sabemos que se creó la PNC, bueno, y todo lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, pero también es cierto que muchas de esas causas estructurales siguen siendo o siguen estando ahí intactas, e incluso que se han ido agravando, ¿verdad? También pues en este periodo el FMLN se consolida como partido político. Entonces la pregunta es, ¿todos estos cambios realmente generaron una democracia sustantiva o una democracia procedimental? Y aquí es muy importante que busquemos esas definiciones de democracia, porque algunos dicen, democracia es que el pueblo vaya a votar. No, 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 no. Si nos quedamos solo con esa idea, entonces vamos a fracasar en los análisis, porque nos vamos a quedar cortitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que mientras esa estructura militar fue en parte desmontada, el modelo económico no solo permaneció, sino que se ha ido profundizando, ¿verdad? Se impuso un paquete de políticas neoliberales que incluyó, ustedes saben, las privatizaciones, los despidos masivos, la reducción del gasto social, que ahora le llaman la grasa del Estado, ¿verdad? Grasa del Estado, que es el despido de personas que están aparentemente sin uso eh, en las instituciones, ¿no? Bueno, cuestionable, lo podemos hablar acá, ¿verdad? Hay otra parte también de análisis aquí que vamos a ir hablando, que son las migraciones y las remesas, o la migración y las remesas. Este periodo de posguerra pues no fue vivido o no se ha vivido de igual manera en todo el país. Para muchas familias esa reconciliación significó enviar a sus hijos a Estados Unidos.
reorganizarse con dinero que venía de fuera y vivir en comunidades fracturadas por la violencia económica y territorial. Y las remesas permitieron sobrevivir, pero también generaron nuevas dependencias y eso yo lo he visto de primera mano. Entonces, en el oriente del país, pues que es de donde más se reciben remesas. Y hay un lugar en Oriente que es efectivamente el municipio en donde más se reciben remesas familiares. Imagínense ustedes. Entonces, pero crea dependencia, porque luego la gente ya no quiere trabajar la tierra, ¿verdad? Ya no muy poquito y andar más soleando, menos con este sol. Ya nadie quiere. Entonces, pero luego, ¿qué implicaciones tiene para un país que ha sido, pues, que se ha dedicado por mucho tiempo al sector de la agricultura y que entonces, pues, no tenemos ni frijol, no producimos todo el frijol que el país necesita, ni todo el maíz? Es increíble, ¿verdad? Que hay que comprarle a Honduras, que hay que comprarle a Nicaragua, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? También vamos a abordar aquí el tema de la memoria histórica, de la justicia transicional, cómo se recuerda la guerra, quiénes tuvieron la voz en la construcción de esa memoria pública. Vamos a analizar el informe de la Comisión de la Verdad, sus limitaciones y el impacto que tuvo la Ley de Amnistía General de 1993, que bloqueó durante décadas el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad. Entonces, por supuesto que todo esto que estaba pasando en el 92, 93, 94, pues queriendo aclarar algunas situaciones, pues es contradictorio a lo que sucede en la historia más reciente cuando hay un tema de silencio, ¿no? De querer silenciar. A mí hasta me sorprende cuando hay grupos que se organizan, por ejemplo, en defensa o de no a la minería. Y bueno, digo yo, tienen valor, ¿no? Todavía hay gente que está dispuesta a. Y así ha pasado. Es decir, esto de que estamos hablando no es tema del pasado en términos de años, ¿no? Sino que es algo también de hoy día, ¿no? Que hay desapariciones, que no se puede reclamar algo, que hay empresas que están por ahí involucradas, silenciando. Es decir, ¿verdad? Seguimos con esas mismas causas que llamamos estructurales, ¿verdad? Entonces, vamos a analizarlo, no la memoria solo como un acto de conmemoración, ¿verdad? Sino como es una lucha política, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Una lucha política por el sentido del pasado. Bueno, así que nos vamos a ir acercando a la historia en todas estas unidades con sensibilidad, ¿verdad? Y eso siempre lo he dicho, ¿no? Mientras más títulos tengamos, más humanos hay que ser, porque para eso debe servir la educación, para humanizarnos, para hacernos pensar y reflexionar acerca de lo que sucede y cambiar, ¿no? Cambiar las estructuras siempre y cuando no sea posible en lo que nosotros podemos aportar, como dicen algunos, desde su propia trinchera. Bueno, por ahí vamos a dejar la clase de hoy porque hoy nos íbamos a dedicar a eso, a ver el programa. Ya se lo voy a subir en el, en la aula virtual para que ustedes lo puedan tener. Agregarle unos cuestioncitos de formato, que ya me lo enviaron un poquito tarde el programa. Y otros cambios que yo les he hecho, porque sí, la universidad pues permite que se le hagan, ellos dicen mejoras, bueno, no sé, pero que se le hagan cambios. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues hasta ahí nos vamos a quedar. O comentario, ¿va? ¿No? ¿Estamos bien? Por mi Vaya, parte, maestra, solo es, ¿Sí, Saúl? ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, va, perdón. Sí, por mi parte, veo, perdón, bien atractivo el programa porque, como dice usted, la historia no es solo contada de los textos directamente, sino que se mira que va a ser bastante práctico e interesante. Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a estar desarrollando todo eso en estas semanas y traten de avanzar en las tareas y por ahí nos quedamos. Ya les voy a mandar el enlace con la grabación. Más nochecita. Oye. Y como yo siempre lo subo a YouTube y entonces lo voy a poner en el aula virtual, de todas maneras. Solo que me dan chancecito porque se tarda un poco. Nos tardamos un poco en hacer eso. Cuídense mucho, que pasen buenas noches y provechitos si ya van a almorzar, cenar o ya están cenando. Ajá. Chao. Bueno, gracias, maestra. Gracias. Adiós, Igual con feliz Yo lo noche. descubrí. Adiós. Buenas noches. Sigan.